En los inicios del periodismo en Pereira estuvieron vinculados diferentes personajes que fueron importantes para la ciudad, con las primeras publicaciones de periódicos y sobre todo con la primera imprenta. Uno de los más importantes, de quien hablaremos en este video, es del enigmático Emiliano Botero. Bueno, buenas tardes, Rigoberto Gil. Gracias por concedernos esta entrevista y hoy vamos a conocer un poquito más sobre quién es usted, sobre su vida profesional. Bueno, Lina, muchas gracias por la invitación a hablar sobre los inicios del periodismo en Colombia. Yo soy profesor de acá de la Universidad Tecnológica de Pereira en el área de literatura, pero igual siempre me ha preocupado estudiar los fenómenos culturales, sociales de una ciudad como Pereira, y en ese sentido pues ya he publicado algunos libros: Pereira Visión Caleidoscópica, Nido de Cóndores, aspectos de la vida cotidiana de Pereira en los años 20, donde he intentado hacer una aproximación a lo que ha sido esa historia cultural de comienzos del siglo XX en Pereira, y particularmente por el tema que ahora nos llama, pues les llama la atención a ustedes en su carrera de comunicación, que son los inicios del periodismo. Al empezar el siglo XX, Emiliano Botero introdujo la primera imprenta y en ella Carlos Echeverri Uribe con el doctor Mariano Montoya publicaron el primer periódico de la ciudad, denominado El Pijao. Poco después aparece El Esfuerzo, redactado por el señor Botero, dueño de la imprenta. Y así empieza el periodismo en la ciudad, con enorme retraso respecto a otras poblaciones como Manizales, Salamina y Río Sucio. Precisamente en ese punto en el que tocamos el periodismo, los inicios del periodismo aquí en Pereira, entonces vamos a tratar de cómo fue que llegó el periodismo aquí en la ciudad. Es algo muy característico, Lina, porque yo siempre he pensado que las historias de las ciudades hay que metaforizarlas, y una metáfora que me parece muy particular del inicio del periodismo en Colombia es lo que dicen los cronistas Ricardo Sánchez, Carlos Echeverri Uribe, cuando se dedican a mirar cómo llegó el periodismo a la ciudad. Ellos dicen, uno de esos cronistas, si no estoy mal es Ricardo Sánchez, dice: don Emiliano Botero, ¿sí?, un eminente comerciante que de la noche a la mañana se hizo periodista. O sea, es muy interesante que el periodismo nació espontáneamente, nació de la noche a la mañana, lo que lo hace pensar a uno que don Emiliano Botero pues no tenía una formación periodística, porque ese era un momento en el que no había profesionalización, entonces la gente hacía lo que podía y lo que entendía. Era como innato eso. Era, sí, y muy natural. Sí. Entonces hay un registro que dice que esa imprenta, que se llamó la Imprenta Nariño, llegó o se instaló en Pereira en 1903, y que el primer periódico que se publicó ahí fue El Pijao, así se titulaba. Incluso Carlos Echeverri Uribe, que era antioqueño, que luego va a tener una importancia a nivel político, a nivel cultural en la ciudad, luego va a ser periodista también y va a publicar unos periódicos por ahí en 1909. Pero en 1903 aparece él como un iniciador de ese periodismo. Luego en 1905, el que trajo esa imprenta, que fue comprada en Manizales de segunda, ya en 1905 se va a publicar El Esfuerzo. Ese es como el periódico, hasta el momento, hasta lo que yo conozco y los que investigan este tema han conocido, es como el primer periódico del que se tiene noticia, que se conozca físicamente. Era un periódico muy pequeño, pues por supuesto con problemas de impresión. El taller de imprenta fue abierto por un dentista de profesión, don Emiliano Botero, ciudadano muy honorable que de la noche a la mañana se hizo periodista. La metáfora es bien significativa, de la manera casual y espontánea, como empieza a darse cuerpo a la memoria escrita de la ciudad de Pereira. Siguiendo con el tema del periodismo, ¿cuál era la importancia en esa época sobre precisamente ese oficio, sobre el periodismo, y también cuál era la importancia de los suscriptores? Bueno, esas son... Lo primero que hay que decir, Lina, es que como yo veo las cosas, como las analizo, el periodismo es quizá la primera posibilidad que tiene la ciudad de empezar a nombrarse a sí misma. Sí. O sea, todo lo que sucede en la ciudad, todo lo que la ciudad necesita, todo lo que deben hacer los concejales, el alcalde, la gente pudiente,
los que están preocupados por la educación, encuentran que esas hojas periódicas, que son muy pequeñas, pero en las que se consigna todo lo que se está haciendo, es como si cumpliera una labor notarial. Es como si allí se estuviera haciendo el registro de que la ciudad está avanzando, de que a la ciudad le está llegando comercio, está llegando nueva gente, se está instalando, el casco urbano empieza a crecer. Ese casco urbano hay que protegerlo, hay que invertir, hay que crear una vida en comunidad. Entonces, en ese sentido, el periodismo cumple un valor cultural único, porque permite justamente que quienes saben leer, que son pocos, pero que están preocupados por una idea de sociedad, por una idea de cultura, empiecen a través de ese ejercicio periodístico a nombrarse, a verse y a valorar lo que están haciendo. Era la venta de publicidad la que permitía quizá la circulación de los periódicos, porque en cuanto a los suscriptores, estos no solían responder regularmente a las obligaciones adquiridas con la empresa editorial, así que los responsables de las hojas periodísticas eran recursivos para llamar la atención de empresarios y comerciantes, con el fin de que invirtieran en avisos publicitarios. Anunciar es vender. Esta frase aparecía en las páginas del Pueblo el 30 de octubre de 1909. Viene luego una figura muy moderna que es la del suscriptor. Ese suscriptor para esos inicios es, si tú lo quieres, muy difuso, no sabemos quiénes son, pero podemos sospechar que son los dueños de los almacenes, los profesores, los que son letrados, los que tienen algún conocimiento, saben leer y escribir, y pues el periódico les llega a sus casas. Hay como una cierta relación entre esos periodistas iniciales y ese suscriptor inicial, que es una prueba de que la ciudad empieza a leer, de que la ciudad empieza a tener una cierta memoria. Pero de acuerdo con lo que nosotros vemos en ese inicio, no es muy fácil esa relación con los suscriptores. Te voy a leer algo que aparece en el periódico Minerva de 1912, donde el dueño del periódico dice: oídos suscriptores, todavía hay algunos que no han pagado la serie primera de Minerva, por lo tanto deben cubrirla, porque como ya saben, la imprenta no fía. Por lo tanto, para evitarnos la molestia de publicar sus nombres, deben ponerse al día. De los suscriptores depende la continuación de la hoja, pero si no pagan, habrá la necesidad de suspenderla. Entonces, fíjate, es una relación de casi que de angustia, porque se le está diciendo al suscriptor: si usted no paga, entonces no hay periódico. Claro. O sea, no es ni siquiera responsabilidad del dueño del periódico, sino responsabilidad del suscriptor. Digamos que esa relación es muy interesante, porque en últimas también se le está diciendo al suscriptor: usted tiene unos deberes. El deber es pagar y el periódico le llegará a su casa o a su lugar de trabajo. De modo que eso es muy interesante en ese sentido. Me parece que ahí ya esa relación suscriptor-periodista está implicando que existe una dinámica, una dinámica entre los que escriben y los que leen. Y eso es muy importante para el desarrollo de la ciudad. Don Emiliano Botero, don Roberto Cano y don Eduardo Piedrahíta conformaron la sociedad que en 1909 estableció en Pereira la imprenta Nariño. Esa imprenta se publicaron entre 1909 y 1919 más de 50 periódicos y revistas. Posteriormente, el señor Víctor Masuera fundó la tipografía Pereira y un grupo conservador montó la imprenta San Miguel, que editó más de una docena de publicaciones políticas, culturales y religiosas. Rigoberto, para finalizar ya la entrevista, entonces vamos a contar cuál fue ese valor que ya dio la imprenta Nariño a la ciudad, o sea, como ese valor histórico al llegar a la ciudad de Pereira. Bueno, la imprenta Nariño, hubo varias imprentas en la ciudad. Sí. Hasta los años 20 se cuentan como 4 imprentas, pero sin duda la más importante sí es la imprenta Nariño, porque en la imprenta Nariño se publican muchos periódicos. Muchos el catálogo de la existencia de periódicos es muchísima. En la Hemeroteca Nacional de Bogotá, el registro de lo que se publicó o se imprimió en la imprenta Nariño es mucho. O sea que por cantidad estamos hablando de que la imprenta Nariño es la que más edita, la que más imprime. Eso por un lado. Lo otro es que no solamente allí se publicaron periódicos, también se publicaron los primeros libros que circularon en la ciudad. Eso es muy importante. Entonces digamos que es una empresa cultural, es una empresa comercial,
Es decir, los que están ahí detrás de la imprenta, los que son dueños, los que escriben, pues lo hacen por un asunto también de dinero, pecuniario, es un trabajo, es una labor. Pero en términos culturales, esa imprenta es la que le permite construir a la ciudad una primera memoria, una memoria gráfica, una memoria publicitaria, una memoria editorial, una memoria de crónica, ¿cierto? Y social, de página social, porque esos periódicos, en esos periódicos que se publicaban en la imprenta Nariño, a la gente le gustaba contar que se iba de la ciudad, que iba de paseo, que se casaba, etc. Entonces, digamos que esa imprenta en ese sentido tiene el valor de haber inaugurado una memoria escrita de la ciudad. Bueno, Rigoberto, muchísimas gracias por habernos entonces acompañado, por habernos brindado esta entrevista y pues hacernos recordar como lo que fue la historia a través de esa memoria escrita de Pereira. Con mucho gusto, Lina, muy amables. La vida de Emiliano Botero es un gran misterio. Solo se conoce de él su profesión y que en 1903 trajo a Pereira la imprenta y se convirtió en el director del periódico El Esfuerzo. En las diferentes fuentes indagadas no se conoce de la procedencia o familia de este hombre tan fundamental en la historia del periodismo pereirano. Todos ellos son proyectos que sobreviven contra viento y marea en medio de una ciudad sin lectores y donde la lucha por la publicidad silencia a veces las voces de los periodistas. Y una muchacha perladita o morena, o una mona de ojos claros de suave piel de montañera.